Y bueno, bienvenidos, de verdad es para mí un honor eh, recibirlos a esta casita virtual de Lengua de Gato, que es un proyecto que en los últimos 2 años se ha abierto como un espacio desde la virtualidad para buscar establecer conexiones entre lectores, entre libros, entre mediadores de lectura, entre maestros. Y la verdad, en esta época de formación, consideramos que es muy importante abrir las puertas a este libro, Leer por Leer, que es una propuesta de formación lectora, escrita por Tatiana Bey, que está aquí presente, y Ana Sofía Negri, editado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Filológicas el año pasado. Y más que nada, de verdad, recibir también a las personas que hoy nos van a platicar, van a conversar con ustedes, pero primero nos van a platicar acerca de su experiencia lectora con este libro, Leer por Leer, el doctor Arturo Guillaumín, que nos acompaña desde la Universidad Veracruzana, la doctora Susana Báez, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la maestra Beatriz Soto, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, la autora Tatiana Bey de la UNAM. De verdad, no tienen idea de lo importante y de lo valioso que es que todos ustedes hayan aceptado compartir este espacio con nosotros, y pues nosotros tenemos muchas ganas de escucharlos. Le voy a dar la palabra al doctor Arturo Guillaume. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, agradezco la invitación de las autoras y sobre todo la intermediación de Elizabeth para que se consumara esta invitación. Debo advertirles que yo no me desempeño en el campo de la promoción de la lectura y por tanto soy un poco un outsider en este tema. Sin embargo, creo o espero más bien contribuir en algo pues a la promoción del libro que nos reúne el día de hoy. Antes de comenzar de entrar de lleno al contenido del libro y sobre todo a mis impresiones, como alguien que lo leyó de una manera un tanto ingenua, me gustaría comenzar diciendo algo que posiblemente o seguramente ya sabemos. Es que estamos todos metidos en medio de una crisis ambiental y social de una gran dimensión y que requiere de grandes transformaciones. No sé si han leído a Naomi Klein, pero es una autora genial, y ella, refiriéndose precisamente a la crisis por la que atravesamos, dice lo siguiente: siempre hay una manera de evitar un futuro sombrío, pero hay una sola condición, solo una condición: cambiarlo todo. Y ella misma lo dice: cambiar, entre otras cosas, las historias que contamos y las cosas que aprendemos. Entonces creo que esto nos sitúa un poco en el contexto. Un poco de mi experiencia personal, pero que ayuda a contextualizar. Yo soy investigador de un instituto que se dedica básicamente a cuestiones de economía, desarrollo regional, tiene que ver también con el tema de la educación, la sociología, etcétera. Dedico 4 horas a la semana a la docencia y doy, desde hace muchos años, doy materias relacionadas con el campo de conocimiento del instituto. Y a lo largo de los años me he enfrentado a un problema que considero que es bastante grande, que es el de la escritura. Es decir, jóvenes universitarios de posgrado que les cuesta muchísimo trabajo escribir y que cuando escriben lo hacen muy mal. Y sobre todo para
para escribir sus tesis. Entonces, imagínense el trabajo tan pues casi imposible, ¿no? De poder avanzar una investigación. Y el problema es que no leen y no escriben por cuenta propia. Y eso me parece bastante grave. Y sobre todo cuando han mediado ya poco más de 15 años de escolarización. El problema me llevó a una situación en la que pretendí hacer algo al respecto. Diseñé un curso, taller, seminario, al que titulé Ecología de la Escritura. El propósito de dicho curso consiste básicamente en abordar la escritura no solo como un medio de expresar, de comunicar lo que sabemos o lo que creemos saber, sino como un proceso mediante el cual se conoce o se crean conocimientos. Es lo que se conoce como la función epistémica de la escritura. Y hay un hecho que he descubierto a lo largo de estos años en que he dado el curso y que tiene que ver que los jóvenes que menos problemas tienen con la escritura son precisamente aquellos con los que tienen mayor experiencia en la lectura. En otras palabras, en aquellas personas que leen por cuenta propia. Y no solamente leen por cuenta propia, sino que leen sobre temas que son ajenos a su propia formación, lo cual me parece muy importante. Otro asunto es el siguiente. Los niños y los jóvenes están hoy sobreexpuestos al mundo de las pantallas, de las redes sociales, de los clics, de los likes, y cada vez somos más vulnerables a las fake news, a la información falsa, a las teorías conspirativas, a los algoritmos que nos hacen creer que necesitamos las cosas que no necesitamos, a las ingeniosas estrategias de la mercadotecnia. Y por otra parte, debajo de cada piedra hay un influencer o una influencer que nos dicen cómo vestir, cómo entretenernos, cómo ser más cool, cómo triunfar en la vida, en el amor, en los negocios, cómo ser exitosos. Y por otra parte tenemos a los políticos, ¿no? Que inventan futuros que jamás van a ser. Por si fuera poco, la educación actual es problemática. Solo mencionaré así rápidamente 3 problemas evidentes. Primero, la educación fragmenta los saberes en parcelas disciplinarias, en materias y profesiones separadas. Es decir, favorece el monocultivo cognitivo e impide un aprendizaje abierto y orgánico que permita ver la complejidad del mundo. Segundo, la educación es profesionalizante y responde a los requerimientos de los mercados de trabajo. De esta manera se atienden las habilidades de cada profesión y se perpetúa la fragmentación de los conocimientos. Tercero, domina por todas partes y en las universidades una cultura empresarial y se han insertado con naturalidad conceptos como productividad, competitividad, éxito, excelencia, liderazgo. Las escuelas y las universidades forman para las necesidades de una economía global que están destruyendo nuestro planeta, lo cual resulta bastante preocupante. ¿Y saben ustedes quiénes son más inmunes a todo esto? Las personas que leen precisamente. Son personas que suelen ser más críticas y autónomas, que piensan por sí mismas, que dudan y toman decisiones, que leen por cuenta propia, que diversifican sus lecturas y que prácticamente se convierten en omnívoras culturales, que abrevan de libros, de podcasts, de videos, películas, de música. Y aquí hago un breve paréntesis para tomar un poco de agua.
y les muestro que es agua, no es otra cosa. Entonces, como les digo, estas personas los jóvenes que leen bastante son los más inmunes a todo este tipo de cosas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A dos cosas. Primero, la lectura nos provee de un espíritu crítico, de habilidades para leer el mundo, de autonomía de pensamiento y, por si fuera poco, de una inmensa fuente de gozo y creatividad. En consecuencia, la formación de lectores y lectoras, sobre todo en niños, es una labor de resistencia. Yo así le llamaría, es una labor de resistencia a lo que nos separa, a lo que nos degrada y nos reduce a recursos humanos, que es como se nos suele llamar en el mundo de la economía. La labor de ustedes, de autoras, de mediadoras, mediadores, va mucho más allá de los libros y tiene incluso que ver con nuestras posibilidades de evolucionar como individuos y como sociedades. La formación de lectores y lectoras trasciende la alfabetización básica de la comprensión de los signos para constituir una alfabetización de la vida. Y si me lo permiten, de una alfabetización ecológica. Es decir, nos provee de estrategias para coevolucionar en el medio en que nos rodea. Pero no todo viene de la cultura, sino también de lo que es común en todas las culturas y que parece que hemos olvidado, nuestra raíz biológica. Tenemos un cerebro narrativo. Los humanos tenemos la necesidad biológica de contar historias, imaginar historias, soñar con historias, anticipar el futuro con historias. Es más, yo desde varios días estoy inventando en mi cabeza la historia de lo que estamos viviendo ahorita mismo. O sea, este encuentro entre nosotros yo ya me lo estaba imaginando. Es decir, es una función básica y biológica del cerebro que nos posibilita precisamente evolucionar. Y voy a citar a un tal Fritz Breithaupt, no sé si pronuncio yo bien esto, pero dice lo siguiente: los seres humanos vivimos rodeados de historias que condicionan nuestro modo de entender el mundo y de entendernos entre nosotros. Estas historias pueden ser reales o ficticias, propias o ajenas, alegres o descorazonadoras, pero nunca pasan desapercibidas. Nuestro cerebro las interpreta, las registra y las utiliza. A través de las narraciones vemos y oímos, nos comunicamos, aprendemos del entorno y le damos forma a todo estímulo que nos llega. En definitiva, a través de las narraciones vivimos. Y cierro la cita. Y esto me recuerda a un ensayo muy bueno de Jorge Volpi que se llama precisamente Leer la mente. Y en este contexto es que podemos apreciar mejor y valorar mejor el libro Leer por Leer, de Tatiana Aguilar y Ana Sofía Negri. Para empezar, debemos destacar su creativo diseño y la calidad de las ilustraciones. Se antoja que los niños y niñas contaran con él, pues sería parte del disfrute del libro objeto. Pero es una guía dirigida a las mediadoras y mediadoras. Entonces, bueno, no lo van a disfrutar, o sea que los mediadores son los que van a disfrutarlo en ese sentido. He leído Leer por Leer con curiosidad e interés. Debo decir que soy un lector lento. Entre más me gusta un texto, más lento me vuelvo. Así que me tomó un buen rato terminar el libro. ¿Por qué soy tan lento? Subrayo, tomo notas, anoto en los márgenes, suelo hacer diagramas, me imagino cosas y me quedo medio pasmado, así como viendo al horizonte, haciendo nada, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que no hice fue rayar el libro, porque es tan bonito que no me atreví a hacerlo. Lo único que sí hice fue anotar muy levemente, con un lápiz muy suave, en la página 24 escribí: aquí falta una figura, porque efectivamente en la página 24 falta una figura.
Entonces, ¿cómo leí el libro? El libro obviamente no lo pude leer como si fuera un mediador, porque no tengo la referencia de la práctica. Entonces lo hice como alguien que está interesado en el tema de la escritura, pero lectura y escritura es un proceso dialógico, entonces no se puede entender una cosa sin la otra. Pero gracias a mis neuronas espejo, el libro en su mayor parte lo pude leer como si fuera un niño. Es decir, yo me ponía en los zapatos de un niño y, y las instrucciones que venían para el mediador, yo las asumía, yo las asumí. Entonces, debo decir que me vi en aprietos, en algunas partes, lo confieso. Una de las cuestiones que me llamó la atención fue el nivel, llamémosle, lúdico e intelectual de las actividades que vienen sugeridas en el libro. Es decir, viene desde la inteligencia de las autoras a la inteligencia de los niños, y me parece, desde mi propia experiencia, limitada experiencia, que no se recurrió a esa categoría de lo infantil, entre comillas, que con frecuencia presupone que los niños tienen menos habilidades y capacidades y recursos para interpretar y jugar con contenidos que están fuera de cierto rango básico. No sé si me explico. De esta manera, el libro Leer por Leer apuesta por una actitud abierta y apuesta a la curiosidad y al encuentro de lo inesperado y a la expresión libre de los niños y de las niñas. El libro me recuerda a un amigo que es investigador y educador chileno, su nombre es Carlos Calvo, quien dice lo siguiente, dice, la verdadera educación consiste en un proceso de creación de relaciones posibles. Va de nuez. La verdadera educación consiste en un proceso de creación de relaciones posibles. No sé qué les parezca, pero a mí me parece maravilloso, porque es precisamente lo que hace el libro. Es decir, invita a un encuentro con la complejidad, al complexus, a lo que está entretejido. Y los niños demuestran que lo complejo no es igual a lo complicado, porque su curiosidad y creatividad es mayor que el temor a equivocarse o a proporcionar la respuesta incorrecta, entre comillas. Asumen los retos de los ejercicios. Por eso es que me sorprende el nivel de las lecturas, de los fragmentos literarios, de las poesías, al igual que los ejercicios de reflexión, de imaginación, de dibujo. Hay una pregunta implícita en muchas partes de ¿qué sucedería si inevitablemente me ponía a menudo en el zapato de los niños? Y debo confesar que algunos ejercicios me hicieron sentir realmente desafiado. Y ahí me tienen ustedes tratando de dibujar, de realizar ciertas actividades, lanzar hipótesis, imaginar situaciones, responder a las preguntas, crear lo que había que crear, al menos mentalmente, pero traté de hacerlo. Y pensándolo bien, yo creo que muchos de estos ejercicios se los pondría a los estudiantes universitarios. Es decir, con la naturalidad, es decir, yo creo que lo haría con la mayor naturalidad. Me entusiasma mucho que se les pida a los niños crear poesía. Yo me considero alguien inútil, o sea, me gusta la poesía, pero me considero inútil para emprender algo poético, ¿no? Porque desde antes me descalifico a mí mismo. Por eso me gusta que se les pida a los niños crear poesía y el haikus y todo esto, ¿no? Que aprecien el ritmo, la métrica, la musicalidad de las palabras, etcétera. Y aprecio mucho el nivel del discurso y de los problemas a resolver. Y yo creo que a final de cuentas todo esto ayuda a evitar
el productivismo y el eficientismo que las universidades están tratando de imprimir a la educación. Y eso se me hace muy, muy lamentable. Y yo creo que es la niñez el momento propicio para atrapar la atención y generar no solamente un interés, sino un amor duradero por los libros y por la lectura, que les permita resistir los embates de la vida e incluso inmunizarlos contra una educación que lo que hace es para preparar el trabajo, pero no prepara para la vida. Y yo en ese sentido, pues yo recalcaría la labor de formación de lectores como una forma de resistencia, ¿no? Y en ese marco contextual que les he planteado, pues yo felicitaría a las autoras por esta obra. Y yo creo que ahí la dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Y vamos ahora a escuchar, tengo el gusto de presentar a la doctora Susana Báez. Bienvenida, Susana. Elizabeth, muchas gracias a este espacio, pero en especial, pues, a todas las personas que estamos aquí reunidas para hablar de un tema que nos importa mucho, que somos las personas mismas, ¿no? Finalmente, los libros, pues, son, digamos, no son productos, son pensamientos plasmados, dibujados, desarrollados por gente que ha querido compartirnos una visión de mundo. Entonces, quiero agradecerle, por supuesto, a Tatiana Aguilar Álvarez Bay, este material, este trabajo tan interesante, igual a Ana Sofía Negri Villamil, y por supuesto, las ilustraciones que tú ya mencionabas, Arturo, y que me parece muy relevante destacar aquí, que son las ilustraciones de David Nieto y de Jorge Mendoza, porque a veces se presupone que los libros para mediadores, para docentes, para la gente que está del otro lado de la palabra, tiene que ser textos, digamos, esquemáticos, en el sentido de ser textos informativos, pero no lúdicos para los adultos. Y este libro creo que tiene esa gran virtud, que no se olvida que las personas adultas que vamos a tomar de la mano a otras personas para adentrarse en la maravilla que es el mundo de las ideas, el mundo de los sentimientos, el mundo de la reflexión, también queremos materiales lúdicos. Y como bien dijo Arturo, yo me detenía en los textos, me detenía en las imágenes, particularmente Tatiana y Ana Sofía, y bueno, a los ilustradores les quiero agradecer este texto al escultor de nubes, porque me hizo recordar que es aquí, me encanta porque nos facilita mucho la información que es de Alba María Cerro, me hizo remontarme a la infancia, precisamente, estoy tratando de mostrarles el libro, ¿no? Me hizo remontarme a la infancia porque eh, me remonté a ese momento porque había una ventana en la casa donde era la casa de ustedes, mi casa de la infancia, una ventana y unas nubes. Y si bien en mi casa no había libros, había nubes para leer. Había nubes para imaginar, había nubes para construir historias. Entonces, yo me quedé un buen rato en esas nubes, remontando una historia personal, pero también retomando al gran teórico de la palabra, que es Paulo Freire, que dice, ¿no? En este maravilloso texto que todos conocemos, El acto de la lectura, que para leer la palabra, pues hay que leer el mundo y entonces experimentar ese entorno, esa realidad plasmada a través de las imágenes visuales aquí de la ilustración, pero también de los textos, favorece que nosotros, los adultos, tengamos la oportunidad de recrear también nuestro espíritu a través de estas palabras. Y si nosotros nos sentimos nosotras interpeladas, entonces, por supuesto que apreciamos que este trabajo es concienzudo, es un trabajo pensado, imaginado, precisamente para degustarse a través de la imagen
y de la estructura del texto. Si algo quiero agradecerle a las autoras y valorarles, es que bueno, primero que nada, pues decir que el texto parte un poco de esta idea de las edades lectoras, ¿no? De esta cuestión de hablar nos invitan a acercarnos al material a través de 4 puntos claves, que son textos elegidos para el jugador, y me encantó esta cuestión del juego, de lo lúdico, porque hace rato hablábamos de cómo en las universidades, por las cuestiones disciplinarias y por este funcionalismo al que te referías, Arturo, y este mundo del mercado laboral que explota. Yo vivo en Ciudad Juárez, que quieren que les diga, está la maquiladora, que quiere mano de obra calificada para tratarlas como operadores calificados, no como gente creativa. Entonces, me gustó mucho esta parte del jugador que experimenta con las palabras, que experimenta con los textos, para luego pasar al coleccionista, que ya nos enamoramos de los textos y deseamos experimentar, buscar otros materiales. Ya no nos conformamos solo con leer las nubes, sino queremos poesía, queremos breves relatos, queremos historias, queremos incluso reflexión. Y creo que el texto nos invita a eso, a la reflexión a través de los ejercicios, para luego pasar a esta otra sección del caminante. Y no es que el texto vaya siendo complejo digamos, en el sentido que la persona que lee el texto y estos fragmentos que van dirigidos a quienes se interesan o queremos interesar en la lectura, se vayan complejizando, sino nos van adentrando en un mundo cada vez más rico de la experiencia humana. Y eso lo quiero valorar mucho, porque el caminante, los textos elegidos en el caminante, pues son textos que nos permiten deambular por, digamos, como una especie de laberinto, como debe ser, con una gran libertad como lectores. Yo lo primero que hice, por supuesto, fue hojear el libro, detenerme en las imágenes, me fijé en la estructura, el ropavejero, que es la última parte, para que también pues es que me gusta, pero que también puedo compartir con otros, con qué me puedo quedar, pero con qué puedo dejar un poquito atrás, porque me voy formando como un lector experto, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa estructura que invita, uno, a quedarnos en los textos, porque vaya, son fichas de trabajo muy interesantes. Lamento que no se pueda ver muy bien, pero son fichas de trabajo en donde las autoras primero nos ofrecen una breve reflexión acerca de digamos, el tópico a abordar en alguno de estos textos, y posteriormente nos invitan a iniciar una conversación. Luego ofrecen el texto breve. Creo que la brevedad es lo más interesante en estos materiales, en estas fichas que nos dan, porque son textos elegidos concienzudamente para que los niños, los jóvenes, los que no son tan jóvenes, que pueden ser adultos mayores, ¿no? O puede ser cualquier persona, se quede muy interesada en estos materiales. O sea, yo no lo estoy pensando solamente, aunque el texto al principio está dedicado a los niños y a las niñas, creo que las autoras tal vez lo pensaron así, y es una pregunta para Tatiana posteriormente, pero me parece que como aquí habemos personas que nos dedicamos a la promoción lectora, tanto dentro de las universidades como fuera de ellas, y tenemos círculo de lectura con niños, con jóvenes, con adultos mayores, es un material que se puede tomar para trabajar con cualquier edad. Y particularmente, hoy lo comentaba con un colega de mi universidad que me preguntaba, oye, ¿de qué va a ser, de qué va el libro? No, pues mira, va más o menos así. Él enseña lectura y redacción y expresión oral. Y dije, mira, es que tú puedes tomar una ficha de estas y trabajarlo con los estudiantes de primer ingreso, de primer semestre, que vienen con una gran preocupación de cómo leer, qué leer y qué escribir y cómo escribir. Y entonces, como son breves sugerencias las que se nos dan, después de la lectura viene la sugerencia de una serie de actividades, y luego viene una parte que me encantó, Tatiana, y
Ana Sofía, me encantó, que es una especie de reflexión entre teórica, pero que va, no se queda en lo teórico, en el concepto a desarrollar de la poesía, el haiku, el autorretrato, sino que ofrece lo que muy pocos libros de texto logran condensar, que es una reflexión ética, una reflexión social, e incluso yo me atrevería a decir que nos llevan a una reflexión de carácter política en el sentido de lograr que el lector, y me asumo lectora del texto, reflexione acerca de su ser y estar en su entorno. Entonces, por ejemplo, hay unos que me gustaron mucho, que me quedé ahí realmente muy interesada, un texto del miedo, ¿no? Hablar del miedo en este país, en este mundo, en este entorno donde hay guerras, donde hay hambre, donde falta el agua, donde nos dicen que cada día es el holocausto, y sí lo es, como bien decía hace rato nuestro querido colega Arturo. Hablar de los miedos, de los temores, nos lleva a hablar de nuestro entorno, pero luego dice, ¿no? Los conjuros que has hecho son, perdón, los conjuros que has hecho son evidencia de la fuerza de las palabras. Las palabras pueden construir puentes, ahuyentar miedos, hacernos compañía y también volvernos libres. Oigan, yo con eso me quedo así engolosinada, pero me quedo como cuando uno está ante el mar, cuando está ante el bosque o ante el desierto, extasiada ante la imagen de la libertad, la fuerza de las palabras, la fuerza de las imágenes. Si eso se lo lográsemos transmitir a los lectores de cualquier edad, a los universitarios, a los infantes, a las infantas, a cualquier persona, pues la academia, me refiero a quienes estamos presentando, estaríamos del otro lado, ¿no? Esta parte me encantó, Tatiana, y quería subrayarlo. Y me parece que es muy interesante de compartirlo con quienes nos están acompañando esta tarde. Y porque ustedes tendrán seguramente el deseo de adquirir el libro lo más pronto posible, de tenerlo entre sus manos y de disfrutarlo, porque no es un libro para enseñar a otros, es un libro para aprender nosotros, y luego compartirlo, porque uno comparte lo que disfruta, lo que nos permite crecer, lo que a uno le permite ser. ¿Y qué quiero ser? Quiero ser una persona enriquecida para enriquecer a otros y a otras. En ese sentido, también quiero destacar Elizabeth me presentaba como especialista en estudios literarios, pero también en estudios de género. Y hay una cosa que me encantó del libro. Hay un cuidado en integrar voces diversas, ¿sí? No es una antología en donde solamente encontramos autores canónicos, como podría ser hay un fragmento de García Márquez, extraordinario, por supuesto, pero también hay un fragmento de María Elena Walsh, que es esta gran poeta para las infancias, y también hay un fragmento, por ejemplo, tengo varios subrayados. Luego de repente uno cuando está feliz, se pone a subrayar y a subrayar. Bueno, no tengo subrayado, lo tengo con post-its también, maestro, porque todavía tengo el pudor de subrayar los libros, pero hay varios autores, autoras entrañables aquí. Pero luego te encuentras autores representativos, como puede ser Julio Verne, como puede ser Rafael Alberti del Pregón. Me encantó Tatiana, bueno, amo a Rafael Alberti, y me detuve en el pregón porque estas voces de los pregoneros, las voces de la calle que se están perdiendo, los oficios, y entonces si a través de la lectura no logramos que las personas miren su entorno y escuchen esas voces que ya del camotero, del que vende los elotes, del que afila los cuchillos, que ya casi no hay, si lo encuentran me dice porque tengo unas tijeras sin filo, por favor. Eh, en fin, hay un cuidado de la selección, está Pablo Neruda, por ejemplo, pero hay una selección de algunas autoras que yo quiero agradecer, porque ciertamente no estamos en una época de exclusión, estamos en un momento en donde la academia, y eso se lo quiero reconocer a Tatiana y a Ana Sofía, son incluyentes.
no se quedan casadas con una mirada, digamos, desde una perspectiva, ya sea, no sé, de de estas grandes voces literarias que en términos generales habían aglutinado voces masculinas. Hay voces masculinas imprescindibles que yo valoro muchísimo, pero también hay voces femeninas extraordinarias, ¿no? Está Aline de Fopa, una gran feminista, una gran pensadora, una gran poeta. Así es que me parece que nosotros, los lectores adultos, entramos a un universo de ideas de lo diverso que somos hombres, mujeres y cualquier otra persona. Y hay otra cosa que me gustó mucho, que el libro abre, si mal no recuerdo, déjenme corroborar, sí, abre con el nacimiento de Huitzilopochtli. Y tenemos la mala costumbre en algunas universidades de ofrecer solo las mitologías grecolatinas. No estoy en contra de la visión anglosajona porque forma parte de nuestro entorno, de nuestra realidad, pero entonces las mitologías de los mundos amerindios, de los mundos asiáticos, africanos, se dejan de lado. Así es que es muy enriquecedor que haya esta multiculturalidad dentro del texto, estas visiones diversas de el mundo y la realidad, el mundo y la historia, ¿no? Que conlleva poner el nacimiento de Huitzilopochtli al principio. O sea, realmente quiero destacarlo. Y hay otra cuestión que también me parece muy relevante dentro del texto y que sé que todos ustedes dicen, ya quiero el libro, porque realmente a mí me pareció que los textos no están elegidos solamente por su valor estético, que eso ya es un gran logro, y estos fragmentos cuidadosamente seleccionados que conforme va avanzando el texto y al final tenemos algunos fragmentos de 1, 2 páginas, pero no llegan a ser más. ¿Por qué? Porque cuando trabajas mediación lectora, pues los tiempos son muy breves, así es que es un material para ser empleado en 10, 15, 20 minutos, 30 minutos cuando mucho yo calculo. Yo lo estaba pensando así. Y por otro lado, también me pareció muy interesante dentro de la estructura del texto la posibilidad de estos ejercicios a los que se refería Arturo hace rato, que una vez que lees el texto hay la sugerencia. Pero vaya, hoy hablaba precisamente con unos estudiantes y en esta semana decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacerle para que en la educación formal romper con los cuestionarios de lectura? Yo sé que la nueva escuela mexicana lo está intentando, pero lo viene intentando los cambios de las reformas educativas desde 1972 a la fecha y no lo conseguimos. Llegan los estudiantes a nivel universitario y cuando les vamos a hacer un examen esperan que yo le pregunte, dígame cuáles son los personajes del poema del mío Cid y me los quieren enumerar, pero cuando yo les digo, reflexione usted acerca del concepto de héroe y vincúlelo con la realidad de nuestro país, con los héroes patrios de nuestro país, ahí se me quedan pasmados, ¿no? En cambio, estos ejercicios donde nos ofrecen manos a la obra, que nos dicen, bueno, vamos a hacer pequeños ejercicios con lo que acabamos de leer, entonces tenemos aquí la cuestión de ejercicios que nos permiten dialogar, que nos permiten conversar con el texto, pero no solo con el texto, sino con nuestro entorno, nos permiten dialogar también con los otros. Y en ese sentido, cualquier persona que utilice este material va a tener la oportunidad de favorecer el diálogo, que yo creo que en la medida en que el diálogo, como bien dice Mijael Bakhtin, ¿verdad? El dialogismo, no solo el dialogismo, la pluralidad, las visiones diversas nos permitan expresar nuestras ideas, pues en ese mismo sentido, también esta opresión que viven los lectores por parte del canon literario, de la industria editorial, de las visiones utilitarias, del capitalismo galopante, todo esto que nos preocupa a todas, a todos nosotros, logra
empoderar a los lectores, logra que tengan la capacidad precisamente de lo que nos rompemos la cabeza pensando, ¿cómo formo lectores críticos? ¿Cómo le hago? Y a veces queremos que lean, no sé, todos los textos de Platón. Pues sí, sí hay que llegar a Platón, pero primero hay que llegar a estos textos breves, a lo mínimo, para luego poco a poco irnos acercando a otro tipo de materiales. No sé cómo ando de tiempo, Elizabeth, porque me puse a conversar y no tomé el tiempo, pero también hay otro aspecto que me parece muy interesante dentro del libro, que algunos textos nos llevan a pensar en cuestiones ecológicas. Y dado que el siglo XXI es el siglo en el que o la sociedad atiende lo ecológico o vamos a tener ya problemas de agua, problemas de alimentos, ¿no? No hay suficientes alimentos. Ya acá en el norte prácticamente estábamos sin agua antes de estas lluvias. A ustedes en el centro y en el sur les ha llovido mucho, pero acá sigue cayendo poca agua, no hay suficientes alimentos. De repente el otro día yo buscaba tomates en el supermercado y no había, y me pregunté, ¿cómo que no hay tomate si el tomate crece en época de lluvia, ¿no? Si crece rápidamente, bueno, ¿por qué no hay tomate? ¿O qué está pasando, ¿no? En este entorno. Y eso nos lleva a otro tipo de problemas sociales que se están dando, pues, en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, yo quisiera cerrar aquí un poco, pero decirles a quienes nos están acompañando que este material me parece que debe estar en las bibliotecas del aula, por un lado, debe estar en las bibliotecas públicas, debe estar en las manos de las y los mediadores de lectura que hacen este trabajo extraordinario y debe estar en las manos de la academia también para que la academia lo comparta con el estudiantado, pero no solo la academia de nivel básico, sino la academia de nivel universitario, porque hay otro problema. Queremos resolver el tema de la formación lectora y lo que hacemos, por lo menos en los programas de literatura, formamos lectores extraordinarios, archilectores, si ustedes quieren, pero no les enseñamos a enseñar el amor por la lectura a otros. O sea, salen siendo doctos en una cantidad muy amplia de, no sé, de visiones teóricas, de visiones críticas, de experiencias lectoras de los textos canónicos, pero no les enseñamos, y ese es un problema, un déficit de las carreras de literatura, la didáctica de la literatura. Ya es hora de que todos los programas de literatura de todo el país lo incluyan. Y también ya es hora que todos los programas del país incluyan como tema fundamental la literatura infantil y juvenil, porque seguimos teniendo el problema de ser como, ay, qué bonitas que se dedican a la literatura infantil y juvenil, les damos una materia optativa, les damos por ahí algún curso, les damos por ahí un espacio, pero no se ve como un área de investigación, un área de formación y se deja mucho al voluntariado digamos, sí, al voluntariado de las personas y no a la profesionalización de quienes van a lograr que los niños, las niñas, los jóvenes se vuelvan lectores ávidos, pero sobre todo lectores que gocen la palabra, que la disfruten y a través de disfrutarla, y vuelvo a la primera parte de los jugadores, puedan volverse coleccionistas de aquello que les enamore, pero que les enamore porque les nutre el alma, les nutre las ideas y crea episteme, crea un episteme de la realidad, de lo social, de lo cultural, de lo político y nos vuelve ciudadanos y ciudadanas libres. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos desde el ámbito de la lectura y bueno, no es cualquier cosa, pero este libro, Leer por Leer, propuesta de formación lectora, viene a llenar un vacío que a veces los lectores dicen, los promotores de lectura dicen, bueno, pero ¿cómo le hago para promover la lectura? Pues aquí tienen un número amplio de ejemplos de lo que se puede hacer. Muchas gracias por invitarme a leer este libro. Para mí fue verdaderamente un placer. Regresé a la infancia,
me quedo en la infancia, pero me quedo con la infancia y con el compromiso de difundir este texto entre mi estudiantado. Muchísimas gracias, Tatiana y Ana Sofía, y a los ilustradores. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Betty Soto, a la maestra Betty Soto, que ella se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Betty. Qué gusto que hayas podido estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. No, el gusto es mío, la verdad es un honor estar escuchándolos. Y bueno, cuando uno es el último, dicen, yo quería, no, yo quería decir, no, entonces vas tachando como lo que ya dijeron todos los demás y dices, ya me quedé con media cuartilla. Bueno, intentaré no repetir pero comparto mucho de lo que han dicho tanto el doctor Arturo como la doctora Susana. Del libro. Y bueno, primero agradecerte, Eli, ¿no? Eli, con cariño, ¿no? Elizabeth, pero con cariño, para quienes te queremos, por la invitación a tu espacio, ¿no? Lengua de Gato, que la verdad haces cosas muy lindas. Un agradecimiento para la doctora Tatiana, muchas gracias por la nota que venía en el libro, bueno, no pudimos contestarla, pero fue muy lindo recibir el libro con una nota de usted y pues también, por supuesto, una felicitación para Ana Sofía Negri, y bueno, ya lo mencionaron mis compañeros anteriores. La verdad es una propuesta muy linda, ¿no? Editorialmente es muy, muy bonita, ¿sí? Y yo creo que es un libro que también lo pueden ver los niños, ¿no? Porque es solamente los mediadores. Creo que es un libro que también invita a que los niños lo exploren y los niños digan, ay, de aquí salen esas actividades que me están proponiendo. Entonces yo creo que también. Pero bueno, yo quisiera iniciar leyéndoles una cosita que no está en el libro, pero que es como un regalito y un cariñito para las autoras. Y es de este libro que se titula Diccionario para Armar, que es pues de Conaculta y del Colegio de México, del Colmex, y dice así: imaginación. De pequeño, a Lucas le dijeron que la imaginación hace ver cosas que no existen y que eso es peligroso. Así que la encerró en el baúl de su cerebro. Qué aburrido se volvió todo. La mesa ya no era una montaña, ni sus pies mágicas aletas. Un día el baúl se agrietó y escapó un rayo de fantasía. El mundo se iluminó y Lucas volvió a ser feliz viendo las cosas transformarse. Es un texto de Carmen Leñero, ¿no? Me parece que el libro invita a esto, ¿no? A la imaginación. De pronto hay muchas cosas que están ya como tan escolarizadas, digamos, y como con una enseñanza muy tradicional, que vamos dejando de lado esto, ¿no? Y que varias de las actividades a lo que invitan es eso, a arriesgarnos y a hablar de la imaginación. Y conforme a eso, pues voy a leer otro para empezar a hacer mis comentarios, que también tiene que ver la imaginación y la creatividad, que yo veo presentes aquí en este texto, y dice creatividad. Para cocinar un buen plato de fantasía no se necesita ningún material, ni siquiera hace falta un recipiente, basta imaginarlo. A este recipiente imaginario podemos ponerle agua imaginaria. Luego le echamos 2 gotas de creatividad. Después de probar este potaje, seremos capaces de hacer de la nada todas las cosas que nuestra fantasía quiera imaginar, ¿no? Entonces yo creo que también es como esta posibilidad y esta confianza que debemos de tener en lo que vayamos encontrando, como cuando se hacen propuestas de algunas actividades con las niñas y con los niños, y que las que vienen en el libro pues pueden ser como este pretexto. Bueno, ahora sí yo preparé un textito porque luego me divago un poco, entonces voy a ir siguiéndolo un poco. Entonces, bueno, en relación a la edición, me parece está muy bien cuidada, el uso del color es maravilloso, el formato, la tipografía, ¿no? El uso pues, por supuesto, de las letras, las ilustraciones, otra vez un reconocimiento para los ilustradores, que, bueno, ya fueron mencionados, y además, bueno, no solamente la ilustración, sino la edición. Pues un reconocimiento también a la UNAM, ¿no? Por permitirnos tener este tipo de libros para trabajar. Bueno, se agradece estos cariñitos también para los que nos dedicamos a la mediación en libros como este. Hay un uso del lenguaje claro, sencillo,
pero con un manejo adecuado de términos utilizados desde la LIG, ¿no? El hecho de que sea un lenguaje sencillo y claro no significa que no tenga la rigurosidad que también tiene que tener el uso de los términos. Así como los textos muy cuidados, como ya lo mencionaba Susana hace un momentito, no hay una variedad de autores y autoras que se ven presentes, así como los ejemplos para el desarrollo de las actividades. Como lo dicen las autoras en la introducción, el libro es una invitación a la lectura y a la escritura, una invitación a jugar con las palabras a las cuales todos tenemos derecho, ¿no? Y en esto me quiero centrar un poquito. Emilia Ferreiro decía que el fracaso, una de las grandes cosas que pasa en la escuela y que tiene que ver con el fracaso escolar, se debe a que cuando la lectura y la escritura se convirtió en una obligación y no en un derecho, ¿no? Todos tenemos el derecho a la palabra desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos nos nombran, tenemos un nombre, ¿no? Empezamos a tener identidad por el hecho de que nos nombran. Entonces, creo que el hecho de que podamos acercar la lengua oral, ¿no? Lo que tiene que ver con canciones, nanas, y después vamos acercando a los niños a la lengua escrita, pues tiene que ver con esto de irlos llenando de palabras. Cuando el doctor Arturo mencionaba y leía una cita no recuerdo bien el nombre, doctor, después se lo voy a preguntar, pero era una mujer que decía, siempre hay una manera de evitar un futuro sombrío. Y yo creo que estamos en eso, ¿no? Quienes nos dedicamos a la mediación o a la formación de lectores o al acompañamiento en las infancias de la lectura, creo que estamos tratando de hacer eso, ¿no? De cambiar estas formas y darles voz y darles palabras a nuestras niñas y nuestros niños, que también esas palabras se las vamos acercando a partir de lo que les leemos. También de ahí la importancia de cuidar lo que les leemos, los textos que les acercamos, y que eso está muy, muy presente en el libro de las autoras de Leer por Leer. Las actividades, pues son muy divertidas, unas, bueno, de menor complejidad, otras de mayor complejidad, hay variedad de géneros literarios, ¿no? Podemos, como ya lo mencionaban, encontramos poesía, cuentos cortos, fragmentos de algunos libros, hasta por ahí un poco como medio de novela negra, ¿no? De suspenso, que bueno, también a los niños les encanta. Las actividades propuestas se organizan alrededor de 4 figuras que retoman las autoras, que son prestadas de Walter Benjamin, bueno, este filósofo y crítico alemán, que es un gran conocedor, bueno, de la infancia y un coleccionista de libros. Y estos 4 personajes de los que ya hacía mención la doctora Susana, Susana, es el jugador, el coleccionista, el caminante y el ropavejero, ¿no? Y en el libro lo podemos ver perfectamente que son de diferente color. De hecho, yo también usé mis stickers de diferente color para identificarlos, ¿no? Entonces, tenemos el naranja, ¿no? Que es el jugador. Y el jugador se caracteriza por la rapidez y el arrojo, ya que responde al momento sin tener la garantía de que su movimiento será acertado. Y es muy interesante porque es muy juguetón, ¿no? Yo lo decía, es intrépido, arriesgado y sin temor a equivocarse. Entonces, como en este primer acercamiento, no está como esta rigurosidad, ¿no? O sea, de pronto te puedes arriesgar, decir sin temor, que creo que es algo que de pronto quienes hacemos mediación de lectura y trabajamos con niños que ya van a la escuela, no estoy diciendo que todas las escuelas son iguales, por supuesto que hay escuelas que también ofrecen diversidad y una manera diferente de acercar la literatura a los niños, pero a veces ya nos llegan como vacunaditos, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que pueden hablar, que pueden abrirse, que no pasa nada, que no vas a tener un 9, un 8, ¿no? O una estrellita, ¿no? Afortunadamente ya no existen los sellos que existían en mi época, ¿no? De que te ponen el burro, la abejita, ¿no? Algunos de los que están aquí posiblemente lo podrán recordar, y que te puedes arriesgar, ¿no? Entonces, esto es, y lo encontrarán como el color naranja. Después, tenemos el color que yo no pude definirlo, si era como entre azul, verde, ¿no? Entonces, le puse azul verdoso, ¿no? Es el coleccionista. Y el coleccionista es inventor de un universo con reglas propias, por el que experimentan una gran intriga y en cuyas piezas muchas veces descubre sorprendentes historias, ¿no? Y es bien bonito porque en ese descubrir las historias me pasó también como a Susana, que yo decía, ay, mira, me recuerda un momento en mi infancia, pero también me recuerda a otras lecturas, que bueno, más adelantito voy a hablar de eso, ¿no? Yo
en mis conexiones que empecé a hacer con otros textos, que creo que también eso es lo rico, que da como esta posibilidad de que no solamente te quedas con lo que está aquí, sino que puedes hacer estas otras conexiones con otros libros, con otras historias que vienen de la tradición oral, o puede ser que hasta con películas. O sea, creo que también eso es lo interesante de lo que puede suceder con estas actividades. Después tenemos al ropavejero, no, perdón, el caminante, que está en rosa, lo estoy buscando, que se desplaza sin rumbo fijo, un personaje al que protagoniza muchas narraciones dirigidas a la infancia y la juventud. Es una persona abierta a todas las posibilidades, ¿no? Como cuando uno descubre que cuando uno viaja y camina y entonces, bueno, yo sí, no sé, a mí me gusta mucho viajar, entonces como que el mundo, vas descubriendo muchas cosas y de pronto te das cuenta que en un lugar para bajarle al baño es una forma y en otro lugar es de otra, ¿no? Cosas, digamos, como tan sencillas como esas. Pues bueno, este caminante nos invita a eso, a caminar, ¿no? A caminar por los textos, a caminar por las historias, ¿no? A preguntarnos cosas también. Y la última parte, que es el ropavejero, que está en verde, pues se caracteriza por el cambio de perspectiva habitual, dada su capacidad de advertir aspectos novedosos de objetos desechados, ¿no? Entonces, pues recupera lo que tiene, pero también para ofrecer y hacer intercambios, pues utiliza ciertos recursos, ¿no? Como el uso de la canción, o ya lo mencionaba también Susana, ¿no? De pregonar cosas. Y bueno, ahí también a mí la infancia, o sea, tuve ahí como mis déjà vu, ¿no? O sea, se hacían presentes con el señor Tlacuache, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya estaba leyéndolo y ya estaba aquí la cancioncita de, ¿no? Ahí viene el Tlacuache cargando un tambache. Por todas las calles de la gran ciudad, el señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, ¿no? No canto nada bonito, pero bueno, o sea, estas posibilidades que nos da y que, bueno, no sé si eso también tenga que ver con que se va descubriendo nuestra edad, pero hay muchas referencias que tienen que ver también en lo personal, con mi propia infancia, ¿sí? Bueno, en lo que se refiere a las actividades, a mí me llevó a pensar también en pensar en otras propuestas. Y esto quisiera decir que uno de los riesgos que de pronto se corren cuando tenemos materiales como estos es que pensemos que ya solamente es un recetario y que lo tengo que aplicar tal cual, ¿no? Me parece que es una invitación también a crear, ¿no? A partir de lo que está aquí, ¿no? Y a mí es a lo que me llevó un poco, ¿no? Por ejemplo, en la página 29 y 68 habla sobre las palabras que tienen forma, y bueno, y también se puede hablar de las palabras que tienen nuestro nombre, a mí se me ocurría, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho que se titula ¿Cuántas palabras tiene tu nombre? De Isaías Isabel, Editorial Castillo. Yo decía, qué interesante poder armar palabras con tu nombre, ¿no? Y a partir de la actividad que se propone aquí de las palabras que tienen forma, ¿no? Eso está en el apartado del jugador, ¿no? En el apartado, perdón, del coleccionista, en la página 56, también lo mencionaba Susana, el bestiario de miedos, ¿no? Pero además, sí, te puedes enfrentar a miedos, pero esta parte de jugar a crear conjuros divertidos, ¿no? Y que se puede hablar del miedo, pero también un poco qué es lo que se puede hacer o qué hacer con esos miedos. Además, los puedes tocar, los puedes dibujar, ¿no? Los puedes hablar, los puedes crear como algunos conjuros para que se vayan. Y Susana, yo creo que tú y yo lo leímos así, una al lado de la otra, porque el esculpidor de nubes también lo tengo anotado en la página 60, ¿no? Y Oye, Betty, confesemos que nos juntamos para leer. Sí, será. Y en este esculpidor de nubes, que bueno, es esta parte de pensar y mirar, o sea, esta invitación que también tiene con este contacto no solamente con los otros, sino también con el exterior, no salve las nubes, qué es la que puedes ver a través de tu ventana, qué te puedes imaginar. Y eso me llevó al libro de Javier Sáez, de El Soñario, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o sea, estas conexiones que de pronto se van haciendo con otros textos y que se puede también jugar con ello, y creo que a mí es lo que me deja el libro, ¿no? O sea, esto es como la propuesta que da la posibilidad para que tú puedas crear otras estrategias o puedas imaginar también otras posibilidades, ¿no? Después está en la página 84 el inventario de recuerdos, ¿no? Y eso me llevó a pensar en el libro de Guillermo Jorge Manuel José de Caré, por ejemplo, ¿no?
en donde es un niño que ha escuchado de que él va a visitar una casa de ancianos y entonces de pronto escucha que hay una señora que está perdiendo la memoria, ¿no? Y entonces empieza a preguntar qué será eso y bueno, empieza a armar recuerdos a partir de los recuerdos de otras personas de ahí del asilo y bueno, le lleva esos objetos a la señora que está perdiendo la memoria, ¿no? Entonces, bueno, y en la parte del caminante, en la página 106, los viajes de Gustavo, pues a mí me gusta esta parte de que también se recupera a los adultos mayores, ¿no? Se habla de hablar con los abuelos, ¿no? Yo pensaba, bueno, recuperar lo que les cantaban, lo que les contaban, lo que leían, ¿no? Esta tradición oral que de pronto estamos perdiendo poco a poco y que también pudiéramos enseñarles a los niños canciones que a veces, bueno, ya no se comparten tanto, al menos es la experiencia que nosotros tenemos en la biblioteca, que el oral también está perdiendo un poco de fuerza. Y luego esta recuperación que se hace de los clásicos, ¿no? O sea, son fragmentitos, pero bueno, que están presentes y que están ahí, ¿no? Como los clásicos el clásico de Julio Verne, que también ya mencionaba Susana, y hay un apartado de las abuelitas tejedoras, ¿no? Y son tejedoras de historias, y esto también, tejamos historias con ellas, con ellos, ¿no? Esta recuperación de los saberes de los abuelos, que creo que también invitaría a eso también, ¿no? Imagínense recuperar lo que cocinaban, entonces hacer un recetario de las comidas favoritas de las abuelas, o de los abuelos, o de la familia, ¿no? Compararlo después entre los niños. Es que mi abuelita el mole verde lo hace así, pero la mía lo hace así, entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, como invitar también a hacer otro tipo de conversaciones con los mismos niños con los que se trabaja, ¿no? Y bueno, me mató en la página 122 con Kafka y la mujer, y la muñeca viajera, ¿no? Porque amo ese libro, fue uno de los libros de mi adolescencia, ¿no? Que me gustó muchísimo, Jordi Serra. Y entonces, esta diversidad de autores que ya también mencionaba Susana, ¿no? Que nos puede llevar como lo decía, ¿no? Con estos viajes, caminante, juegas, pero también te transportas a otro lugar, tienes nombres diferentes, extraños, que a lo mejor te puedan resonar de dónde podrá ser ese autor, ese ilustrador. Entonces, bueno. Y en el ropavejero, en la última, con este último participante, digamos, del libro, utiliza el pregón para llamar la atención de los objetos y el trueque para renovar los tesoros. Y bueno, lo que les decía de la canción del señor Tlacuache, la fama del ropavejero, ¿no? Que yo creo que también, por eso creo que nos resuena mucho de que el ropavejero te iba a llevar, ¿no? Si de pronto no te portabas bien. Yo pensaba, bueno, a mí no me decían del ropavejero, pero me decían de las gitanas, que de pronto si no te portabas bien te iban a meter debajo de esas enaguas enormes que llevaban, ¿no? Etcétera. Entonces, y que bueno, eso de ahí también se puede recuperar esta parte de los miedos. Entonces, creo que más bien son actividades que se pueden ir entretejiendo, ¿no? Igual la puedes abrir y puedes, yo sí veo un poquito de que va incrementando en algunos casos la complejidad, ¿no? Que si hay un trabajo previo y que entonces sí se va haciendo un poquito más complejo, pero que se vuelve complejo porque hay un trabajo también previo en las actividades que se están proponiendo en el mismo libro, ¿no? Y bueno, otro texto que me pareció que me encantó en la página 140, Precio o Aprecio, ¿no? Romper el cerdito de Edgar Keret, bueno, que además ahí yo soy medio fan. Entonces, creo que sí, en esta diversidad, el libro invita a muchas cosas, ¿no? Y sí, creo que hay se agradece el trabajo de las autoras, se agradece el diseño, se agradece que tiene como estos guiños de lo que se puede preguntar. Yo también digo como esta posibilidad de que podemos nosotros además implementar otras preguntas, las palabras que de pronto no pueden ser tan conocidas para los niños y que a veces lo que se puede hacer es decir, bueno, ¿qué crees que pueda significar, no? Si estamos leyendo el texto, ¿a qué te suena en relación a lo que dice el texto, qué te imagina? Y a lo mejor de ahí irte al diccionario, hasta el final viene un glosario, ¿verdad? Pero a lo mejor también ahí podríamos meterle al diccionario, que ya ni se usa, creo, ¿no? Ya todo el mundo se va al celular, pone la palabra y de pronto aparece en la inmediatez, pero bueno, otra vez como contacto con con otros libros, en este caso lo que sugiero también es como el uso del diccionario, ¿no? Y
creo que también una de las cosas que mencionaba el doctor Arturo y de pronto que decimos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Creo que el compromiso está es en el trabajo con las infancias, pero también y es una frase que a mí me gusta mucho de Michel Petit, que dice que cuando alguien no ha tenido la posibilidad de tener el acceso a los libros, pues las cosas pueden cambiar para ellos con un acercamiento, ¿no? Con un encuentro. Entonces hagamos que esos encuentros se disfruten, que esos encuentros tengan una propuesta, que esos encuentros tengan también una formación por parte de quien las ofrece. Sí, yo creo que esto también va acompañado de una formación por parte del mediador, ¿sí? No corremos nada más el riesgo de decir ya lo voy a aplicar y bueno, porque como aquí lo dice, creo que sí tiene que haber también una formación, un mediador lector, ¿no? Un mediador que conoce textos, un mediador que puede aportarle también además más textos a esto que está aquí. ¿Y qué más? Ves que me voy a regresar también a mis notas de lo que estaban diciendo. Bueno, ya les había comentado esto lo del derecho a la palabra, de la que también habla mucho Yolanda Reyes, ¿no? Y que bueno, aunque son actividades ya para más grandecitos, yo hablaría desde, bueno, educación básica. Creo que la invitación sería para la doctora de hablar un apartadito que tenga que ver también para los más chiquitos, ¿no? La parte de todo lo que tiene que ver con los bebés y que también el hecho de que no hagan una decodificación del sistema de escritura no significa que no son lectores, ¿no? Hay una prelectura, yo le llamo, ¿no? Que tiene que ver con que los adultos le prestamos nuestra voz a los textos, pero pues los que están leyendo al final son quienes están escuchando. Y pues bueno, no sé, creo que ya dejaría el tiempo para poder conversar más y pues agradecer la invitación, decirles que pues invitarlos a que lo conozcan. Bueno, yo no sé, ahora nos hablarán de dónde se puede conseguir. Y también terminar por ahí con alguna frase de llenemos a nuestros niños de posibilidades, ¿no? Pero de posibilidades que estén pensadas, de posibilidades que sí lleven a algún lugar. Y también pues aprendamos a leer niños, como también se ha dicho ahí, ¿no? A verlos, a mirarlos, a ver también sus necesidades. Y también si de pronto en una de las actividades que planeamos hay otras cosas que ellos van ofreciendo o van preguntando o van teniendo dudas, pues también lleguémosle por ahí, ¿no? Muchas de las actividades de aquí pueden ser el pretexto también para hablar de otras cosas que son de interés de los niños y que me parece que es muy importante que recuperemos, ¿no? Escuchémoslo. Los niños, también hay muchas cosas que tenemos que aprender de ellos. Y pues bueno, muchas gracias y creo que ya ahora podemos dialogar con la autora. Muchísimas gracias, Betty. Y pues sin más, vamos a invitar a Tatiana, bienvenida. Ya te estamos comprometiendo también para hablar del tema de la lectura y la escritura en otras etapas, pero nos gustaría que tú, antes de cederle la palabra a una ronda de preguntas, pues puedas comentarnos un poco acerca de tu experiencia también, lo que fue para ti desde el otro lado, escribir este libro junto con Ana Sofía. Lo que puedas comentarnos de verdad nos va a ayudar a entender como este proceso. ¿Está apagado tu micro, Tati? Sí, lo tenía apagado. ¿Sí se oye bien? Ya. Muchísimas gracias, Eli, por organizar esta magnífica presentación. Realmente estoy pues muy agradecida por las palabras de y el colega de Arturo, de Susana, de Beatriz, que realmente me abren como cuestiones que no había pensado, ¿no? Y que me ayudan como a seguir reflexionando sobre este tema de la lectura, de los libros. Me emociona mucho que los tres hayan dicho que de alguna manera el libro las regresó a la infancia, em, porque sí, en la concepción del libro, en la forma en que fuimos trabajando, había como
esta idea de que tenía que tener como una base poética. Esas tres figuras de las que han hablado, el jugador, el coleccionista, el caminante y el ropavejero, tienen en su actividad, cada una a su modo, como una búsqueda poética. Entonces, y como central en esa búsqueda poética estaba el suscitar el asombro, ¿no? Nos parecía como muy, muy importante suscitar el asombro y suscitar la curiosidad. Entonces, el hecho de que hayan vuelto hacia la infancia, pues me permite pensar que de algún modo ese propósito poético del libro se cumple, ¿no? También que haya despertado algunos recuerdos de infancia, pues todo eso es como que ejemplifica todas las cosas que se movilizan a través de la lectura de las que ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y que nos ayudan a soñar y también a descubrir posibilidades, como también ya dijeron, ¿no? Pues realmente agradezco muchísimo. em, Me siento muy contenta de las cosas que se comentaron, por ejemplo, de Arturo, que nos habló de que podría ser como una forma de contrarrestar ese eficientismo que se ha impuesto en la sociedad y en la educación y que realmente genera muchísimo desconcierto en los jóvenes, ¿no? Que a veces no encuentran sentido a todo lo que están aprendiendo. Entonces, el hecho de que se pueda considerar como una forma de resistencia a todas estas como imposiciones que están en nuestro medio de productividad, de subordinarse a ciertas exigencias laborales y sociales, de entrar como en un carril del que ya nunca salimos y que de pronto nos vamos a dar cuenta cuando ya seamos mayores de que para qué pasó todo eso, ¿no? Como que la idea es que desde el principio la gente, como se ha dicho, pues se cuestiona hasta qué punto quiere entrar en ese aparato o en esa trituradora, o de qué forma podría de alguna manera irlo evadiendo, ¿no? Irlo sorteando para tener una vida pues más plena. Luego también el que comentaran que se puede hacer extensivo a personas de otras edades y también al medio académico, pues la verdad es que también me alegra mucho. Em, Fue pensado como una herramienta educativa y en esa medida, pues sí entiendo y me gusta pensar que se puede hacer, utilizar en muchos contextos. Luego voy a hablar de por qué nosotras lo pusimos tan directamente en la infancia y sobre todo en edades de primaria, que es lo que ahorita me comentaba Beatriz, ¿no? De que había una invitación como a extenderlo a edades más tempranas. Y voy a decir como por qué quedó tan circunscrito a esas edades, ¿no? Pero también es cierto que puede ser utilizado, eso ya lo han comentado en otras presentaciones, que puede ser utilizado por los niños directamente, aunque nosotras también lo concebimos como una herramienta para las y los mediadores, pero sí, el niño o la niña directamente pueden ir ahí y divertirse y tomar alguna sugerencia o solo ojearlo. La verdad que la colaboración con el equipo con los ilustradores, con Pix y Josh, que así son sus apodos, que son un equipo de ilustradores que se llama Oink, fue increíble. Lograron realmente darle al libro una dimensión extra muy importante, que también me ha hecho pensar que se puede practicar con el libro también la lectura de imágenes. O sea, otra cosa que se puede hacer, además de los ejercicios que están sugeridos ahí, es proponer lectura de imágenes, ¿no? Ya independientemente de las pautas que pusimos escritas, ¿no? Em, Y eso también me hace pensar en esto último que decía Beatriz, que es muy acertado, que sí, no es un recetario, sino que es un punto de partida. Siempre lo pensamos como un punto de partida para seguir de ahí a otras cosas y si el diálogo lleva hacia otros lugares, pues
claramente es más importante seguir esos lugares que se abren en el diálogo que igual ceñirnos estrictamente a la actividad, ¿no? O sea, es una herramienta, es un punto de partida que está diseñada justo para despertar la creatividad entre quienes lo emplean como mediadores o mediadoras o quienes lo reciben. Entonces, pues de ahí sí se pueden hacer pues lo que se quiera, ¿no? O sea, no hay que seguirlo reglamentariamente porque justamente está pensado como una forma de educación que no esté, digamos, limitada por una cosa reglamentaria, ¿no? Em, ¿Qué más de lo que han dicho? Pues todo me abre así ideas. Y bueno, tomando la idea que dijeron Susana y Beatriz de los miedos, que les gustó esa actividad de los miedos, voy un poquito, y no me quiero extender mucho, pero voy un poquito al origen del libro, que es que después del temblor, que mañana es el simulacro, eh, del 17, en el Instituto de Investigaciones Filológicas se hizo como en otros lugares como acopio, ¿no? De cosas para llevar a localidades afectadas, pero también pensamos que se tendría que hacer un apoyo cultural. Y el director del instituto en ese momento, el doctor Mario Ruz, me encomendó a mí el diseño de un programa de actividades para llevar a la comunidad de Hueyapan, Morelos, en la que se habían, pues se sufrieron muchos daños y sobre todo los lugares comunes, como el edificio municipal, la iglesia, la biblioteca, pues no se cayeron por completo, pero quedaron muy dañados los lugares de reunión. Y también muchas casas, o sea, hubo muchas afectaciones en Hueyapan, ¿no? Que Hueyapan es un pueblo que está en Morelos, pero ya casi en la frontera con Puebla. Es un municipio indígena, la lengua que se habla o que se está tratando de rescatar ahí es el náhuatl, y está en la falda del volcán, o sea, así pegadito al volcán, ¿no? Entonces, justo cuando lo que diseñamos, y esto es importante decirlo, es que en ese momento yo estaba dando clases en letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entonces convoqué a algunos, bueno, les dije a la gente que estaba en mi grupo que si querían colaborar conmigo en este proyecto. Y respondieron con mucho entusiasmo como 10 estudiantes. Entonces, a partir de ahí nos reunimos y empezamos a ver cómo podíamos hacer para llevar este plan de talleres de lectura a los niños y las niñas de primaria. Entonces, el origen del proyecto es ese trabajo con estudiantes de letras hispánicas con los niños y niñas de las primarias de Hueyapan, Morelos. O sea, así se empezó a gestarse todo esto. Em, y entonces, efectivamente, las actividades están concebidas, aunque no quisimos especificar una edad, como de más fáciles a más difíciles. O sea, sí quisimos que hubiera como una gradualidad. Entonces, en principio, las primeras son más sencillas y en la medida que se va avanzando, tienen mayor dificultad. Y eso fue pensado en función de las edades de primaria, ¿no? Como de bloques como de primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Ahora, después de esta experiencia que estuvimos yendo a Hueyapan como durante 2 años, iba yo con las y los estudiantes que se unieron al proyecto, que luego se fueron como como rotando, o sea, empezamos con unos, luego se incorporaron otros, se fueron unos, y así lo logramos sostener a lo largo de esos 2 años. Después de eso, vino la pandemia y interrumpimos los viajes a Hueyapan, pero nos dimos a la tarea de hacer esta propuesta de formación, en la que también participaron alumnos y alumnas de letras hispánicas de la UNAM, que están sus nombres después de la introducción, que son Michelle, José Luis, Alma y Fernando, que estuvieron trabajando con Ana Sofía y conmigo en la elaboración de actividades.
Nosotras concebimos este esquema del que hablaron, de partir de las figuras de Benjamin, tipificarlas, caracterizarlas, y les fuimos dando así como pautas. Los estudiantes iban sugiriendo actividades, las discutíamos en grupo y luego finalmente Ana Sofía y yo ya como que las revisábamos, las corregíamos, les dábamos como pues la última versión. Entonces, este trabajo pues sí es un trabajo que tiene como esa historia colectiva, primero con los talleres en Hueyapan y segundo, con ese trabajo con las y los estudiantes para la elaboración del libro. Em, yo creo que por eso está teniendo como un buen recibimiento, porque hay involucradas muchas personas de las que hemos aprendido mucho, de las que yo personalmente he aprendido mucho, desde los niños y las niñas de Hueyapan hasta las estudiantes, las mamás de los niños y las niñas de Hueyapan. eh, Como que todo eso se fue conjuntando para quedar luego como reflejado o plasmado en este libro, que es un trabajo realmente colectivo, ¿no? Y en ese sentido me gustó mucho lo que se comentó sobre que en la carrera realmente es como si me hubieran estado leyendo la mente, porque también este libro surgió por mi parte, sobre todo, con la idea de subsanar esa carencia que hay en los programas de las licenciaturas en letras, que sí se da como toda esta parte del bagaje que hay que tener sobre la literatura del pasado y del presente, pero no se reflexiona tanto en cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, como que esta exploración es justo para empezar a ver cómo se introduce en las carreras de letras esta otra parte que es fundamental, ¿no? Ya que se dispone de un bagaje, de un saber literario, ¿qué se hace con él, no? Que en última instancia para mí tiene que ver con la pregunta como por la pertinencia de las humanidades en nuestro mundo, ¿no? Porque finalmente nos encontramos con que el paradigma vigente, imperante, pues tiene que ver con las ciencias y con la tecnología, ¿no? Como que esas son las actividades y las profesiones que realmente son relevantes. Y muchas veces a la gente que estudia humanidades, pues son muy castigados a veces en sus familias o en su medio, porque no se entiende qué utilidad, bueno, utilidad no es la palabra porque estamos justo como criticando este predominio de la utilidad por encima de todo, pero qué importancia o qué relevancia puede tener dedicarse a estas disciplinas. Y siento que en cierta manera nosotras las que estamos como en la parte académica, como docentes, somos un poco responsables de que los estudiantes no puedan, no digo justificarse, pero sí es como dar razón de por qué están ahí y qué pueden hacer con lo que están aprendiendo. Entonces, yo pensé mucho en mis alumnas, en mis alumnos, a la hora de elaborar ese manual, como de que se les abrieran horizontes de las cosas que podían hacer como estudiantes de humanidades, de toda la capacidad de transformación que tienen estas disciplinas y de la importancia decisiva em, de abrir la conversación de lo que se puede, de las soluciones que se pueden encontrar con la lectura y con los libros, ¿no? Em, entonces sí, como que una cosa muy importante para mí es introducir en el área de los estudios literarios la pregunta y la investigación sobre cómo transmitir y sobre los alcances que puede tener esta actividad que va como junto con la literatura y que escapa muchas veces al mundo o al espacio académico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos salir desde la academia a generar diálogos
pues que tenga repercusión en la sociedad, ¿no? Y que se vuelva a reflexionar sobre por qué sería o por qué tiene sentido las humanidades en nuestro mundo, ¿no? Pero para eso las humanidades también se tienen que transformar, porque si las humanidades están encerradas en sí mismas, pues van a seguir siendo como arrinconadas porque no están cumpliendo con su función, ¿no? Entonces, por un lado es como que hay una presión exterior, pero por otro lado es que también los que estamos en las humanidades necesitamos hacer como un trabajo de reflexión, ¿no? De cuál es el sentido de nuestra actividad. Y eso es como que lo que yo quería mostrarles también a los estudiantes de humanidades. Y pues creo que ya me extendí mucho. Creo que lo dejo aquí. De verdad agradezco mucho a Eli, a las colegas, a Arturo. Me gustó muchísimo, me emocionó muchísimo mm, lo que dijeron, me pareció muy lúcido y muy inspirador. Y pues por mi Muchísimas parte yo creo que gracias, Tatiana. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia que nos dio mucho más contexto de cómo surge Leer por Leer. Y pues vamos a abrir el espacio por si alguno de ustedes quiere comentar algo. Recuerden que pueden utilizar también el chat, nosotros los ayudamos a leer o abrir el micrófono levantando la mano. Adelante, vamos con Cuatlayope. Cuatlayope. Adelante. Yo quiero saber si el libro ya está a la venta y dónde se puede comprar. Sí, me interesó mucho el contenido del libro. Ya está, es probable que lo encuentres en las librerías de la UNAM o yo les acabo de compartir en el chat el enlace directo para poder comprarlo en línea para que puedas adquirir el libro. Sí, aquí está en el chat también la información para que puedas adquirirlo. Pero sí, lo más seguro es que esté en las librerías de la UNAM. No sé, Tatiana, ¿tú tienes alguna? sí, está en las librerías de la UNAM y también está en, en librerías como que distribuye la UNAM, como el Fondo y ¿Educal? y no, creo que el Fondo y yo lo vi en el Fondo y en el Péndulo aquí en la Ciudad de México, pero luego llevan poquitos ejemplares. Creo que lo más directo y lo más práctico sería como comprarlo en línea. Porque donde seguro lo encuentran es en la librería del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que están en el Centro Cultural ahí, pero y en algunas librerías, quizás sería cuestión de llamar y ver si lo tienen, si llevaron ejemplares. Seguro en el Fondo. Muchísimas gracias. Ale Galindo, adelante. Bueno, pues me quito esto porque este no tiene micrófono. Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Felicitar a Tatiana y bueno, a la maestra Susana, a Betty, al maestro al doctor Arturo, por esta charla, por este entusiasmo que nos han contagiado, que todos queremos salir corriendo ahorita a conseguir el libro. Qué lástima que ahorita no estén abiertas las librerías. Bueno, retomando algo muy importante que decía la doctora Susana y la doctora Beatriz sobre retomar este libro y esta como asignatura pendiente en las letras hispánicas en un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal creo, considero, o ustedes como lo ven, que no solo debería de ser en letras, debería ser una materia de formación también para las y los docentes de este país, ya que desafortunadamente yo soy docente, fui docente por 36 años, recién me jubilé, y pienso que nos hace mucha falta tener estos espacios donde encontrar estas herramientas para propiciar en nuestros niños el amor y el gusto por la lectura. Porque aunque tenemos bibliotecas escolares, nos seguimos quedando en la lectura y el cuestionario.
Y como decía la doctora Beatriz, pues ya llegan vacunaditos, ¿no? A las bibliotecas, llegan vacunados en contra de los libros. Entonces, pues les agradezco mucho este libro tan maravilloso que seguramente conseguiré, pero creo que no debería delimitarse solamente a los estudiantes de letras la oportunidad de estas asignaturas en materia de la literatura infantil y juvenil. Creo que también deberíamos acercarlo a las escuelas normales. No sé qué opinen ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera comentar algo. A mí me gustaría comentar algo. Fíjate que están pasando cosas interesantes, por lo menos acá en Querétaro, estudiantes de diferentes facultades, psicología, eh, artes, ciencias naturales, que colaboran en el proyecto de la biblioteca infantil, están teniendo una formación como mediadores de lectura, ¿no? De hecho, estamos trabajando ya en un programa junto con la Universidad de Nuevo León para hacer un diplomado de mediación, estudiantes universitarios como mediadores de lectura, ¿no? Independientemente de la facultad en la que te encuentres, puedes ser un mediador, puedes trabajar en diferentes espacios. Entonces, bueno, sí hay cosas que se están haciendo, y pues bueno, esto también se ha conseguido porque los mismos estudiantes lo piden, ¿no? Cuando empiezan a descubrir que eso además lo pueden aplicar en sus espacios, ¿no? Los que hacen ciencia, divulgación de la ciencia, entonces empiezan a encontrar en los libros una forma de acercar a otros, pues el conocimiento en general, ¿no? Pero de una forma mucho más placentera. Entonces, empieza a haber esfuerzos, no somos los únicos, yo sé que hay otros espacios que ya empiezan, de hecho, a incluirlos como materias dentro de las carreras, y creo que eso habla en relación a lo que decía el doctor Arturo, ¿no? Es esa desesperanza que de pronto llegamos a sentir cuando sentimos que todo es caótico, que empiezan a ver ya algunas cositas que empiezan a aportar y que seguramente irán cambiando poco a poco. Ana quiere comentar algo también sobre lo mismo. Adelante. Sí, sí, también me gustaría un poco comentar que en mi experiencia docente en la universidad, en los cursos que he impartido de literatura infantil, se inscriben estudiantes de educación y se inscriben de literatura, de psicología, de trabajo social, es decir, cada vez más el estudiantado, pero es que es iniciativa del estudiantado, cuando quizá debiera ser iniciativa de la institución. No sé si logro explicarme, que se acercan porque aprecian cómo estos materiales les dan la oportunidad de realizar actividades en los espacios comunitarios o en donde van y realizan algún tipo de intervención, ¿sí? Entonces, los jóvenes, vaya, es como nosotros, nos ponen un libro en la mano, cualquiera, piensen el que gusten y manden de literatura infantil, de estos libros ilustrados o estos, álbumes, ¿no? O cualquier otro material tan rico de los que tenemos ahora y que por fortuna se están publicando en México, y la UNAM tiene ahora mismo una colección muy interesante con temas verdaderamente trascendentes que le importan a los jóvenes y a los niños. Y entonces, bueno, pues creo que la respuesta del estudiantado universitario es esperanzadora, ¿no? Es decir, yo estudié la normal, fui profesora de primaria en la Ciudad de México durante casi 17 años. Y mi maestra que me enseñó las técnicas o los métodos, más que la técnica, los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, nos decía, a ver, ustedes los profesores piensan que los niños vienen en blanco a los 6 años y no, los niños traen todo un bagaje, un capital cultural, un capital cognoscente, epistémico, hasta político, de lo que está sucediendo en su entorno, tienen opiniones propias, tienen un mundo de creatividad, pero también tienen la necesidad de que ustedes los orienten. Entonces, me parece a mí que las normales todavía pues les falta incrementar ahí su currícula con literatura infantil y juvenil, porque da pie a este tipo de diálogos. Y no solamente la didáctica del español, porque es que la didáctica del español tiene sus cualidades muy pertinentes, muy necesarias,
pero hace falta la didáctica de la literatura. Y aunque espero, porque hace tiempo que ya no estoy en educación básica ni tan cercana a las normales, pero espero que cada vez más haya esos espacios de diálogo. Sí sé que la Universidad Pedagógica en algunas unidades enseñan literatura infantil y juvenil, pero vuelvo a insistir, como materias optativas. Y ya es hora de que sea parte de la currícula oficial de el área educativa, pero no solo del área educativa o de la literatura, sino como bien decían, de otras disciplinas, ¿no? Porque a los jóvenes les interesa, ¿sí? Yo veo como, creo que vemos quienes damos estas materias, como en cuanto les muestras, el otro día llevé unos libros de primera infancia que aprendí mucho de Betty Soto sobre cómo trabajar la primera infancia, la lectura en la primera infancia. Y bueno, estaban con una mirada extasiada revisando estos libros de cartón grueso que son interactivos. Ellos, entonces cuando ellos se los muestran a otros niños, les dije, por favor, cuando sean docentes, pónganle estos libros al alcance a los niños. Entonces, vaya, el estudiantado universitario tiene todo este interés y me gusta mucho esta idea de la esperanza, Tatiana, nuestro colega Arturo y Betty también decía, pues si algo tenemos que ofrecer las humanidades, y les decía yo a mis estudiantes este semestre, es el compromiso de buscar ventanas donde hay tapias, ¿sí? O de abrir un boquete donde tenemos prisiones. Tenemos la responsabilidad, los humanistas, de buscar la esperanza frente a situaciones tan adversas que estamos viviendo todas, todos y que afectan a las infancias, ¿no? Cada localidad tiene sus problemáticas. Una de las que se está viviendo en la frontera ahorita tiene que ver con el tema de la movilidad de las personas que están migrando de Centroamérica y cruzan todo México, pues ahora tenemos a los niños, a las niñas migrantes acá en la frontera y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que dar esperanzas a través de la palabra, ¿no? Entonces, pues creo que el libro de Tatiana y de Ana y de los dos ilustradores, porque me parece muy importante mencionarlos, quiero reiterar sus nombres, por aquí están David Nieto y Jorge Mendoza, y Tatiana sí había visto que estaban los estudiantes por aquí mencionados, me disculpo no haberlos retomado, porque creo que la academia sin estudiantes no es nada, ¿no? O sea, realmente ellos son los que nos impulsan a hacer muchas cosas. Pero tu libro, Tatiana, y el de Ana, pues es precisamente parte de ese material que las humanidades y la UNAM, a quien amo, por supuesto, pues nos ofrece esta esperanza, porque no solo es lúdico, es ético, es político, es epistémico, es pensante, es sentipensante también, ¿no? En estos términos tan interesantes del sentipensar. María Esther, tú tenías levantada la mano hace rato, no sé si quieras participar, querida. O Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que pasa es que, bueno, tiene mucho que ver con lo que decía la compañera y Tatiana, ¿no? Que en la universidad a veces no importa de qué carrera. Y creo que es algo que sí que los estudiantes creo que valoran mucho y que desafortunadamente a veces en la universidad, sobre todo en áreas que no tienen que ver con las humanidades, si ustedes están hablando de la crisis de las humanidades o del área de humanidades, imagínense en carreras tan pragmáticas como, no sé, la medicina o la en la que yo estuve, ¿no? Que es la medicina veterinaria. Nosotros tenemos mucho que ver en la zona donde yo trabajé, en zonas rurales. Entonces, toda esa información es como muy valiosa y para los estudiantes es muy rica. A veces lo hacemos algunos maestros de manera, pues sí, como creativa de nuestras asignaturas, pero sí sería fabuloso que cada vez se incluyeran en los currículos de todas las carreras un área social, un área de humanidades y por supuesto, este tipo de talleres que deberían ser permanentes y no ocasionales. Yo nada más quisiera contar una anécdota. Una vez alguien estaba haciendo una campaña de política en mi universidad.
Y entonces era una maestra justamente, que no recuerdo ahorita su nombre, ella fue de escuela a escuela, de facultad en facultad, llevando un día de lectura con los chicos y sacó de la editorial de la universidad, que están ahí los libros haciéndose viejos, ahí de todos los que publican y que ahí se guardan, esos y muchos más que consiguió e iba a las escuelas. Y entonces nos dijo el director de nuestra escuela si queríamos, si alguien quisiera hacerse cargo del proyecto dentro de la escuela, y yo le dije que sí, que yo lo podía hacer. Y la verdad que sí dudé, pensé, dije que fuera a ser como muy, pues que tuviera tanto, apogeo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en un horario pequeñito, de 2 o 3 horas, a ver si alguien llega, ¿no? Porque tenemos fama los veterinarios de que no somos muy buenos lectores. Y yo estaba sorprendida. Empezamos a las 10 de la mañana y eran las 4 de la tarde y los chicos hacían cola para leer en voz alta. O sea, y bueno, la cosa era que, o sea, cada que leyeras, o sea, que leyeras un poema, un párrafo, un cuento, lo que fuera del montón de libros que estaban obsequiando, te obsequiaban uno. Entonces, me sorprendí de cómo los chicos de verdad hacían fila para leer, para que les obsequiaran el libro y además para leer en voz alta en el micrófono, ahí en la explanada de la escuela. La verdad fue una experiencia padrísima y nosotros la quisimos implementar después cada año, pero no es tan fácil, ¿no? Porque la burocracia a veces en las universidades no es tan fluida. Y bueno, lo que a veces nos tenemos que recluir a nuestra asignatura, a nuestra clase. Y yo utilizaba mi clase de desarrollo rural para que los chavos leyeran. Entonces, esa fue mi experiencia. Con esto quiero decir que sí, los estudiantes, y no importa de qué área del conocimiento, todos estamos ávidos de tener de quererlo hacer, y si no, la experiencia de otros, pues aplicarla después a nuestro entorno, ¿no? Ese era un poco el comentario. Gracias y felicidades. Sí, sí, hay que comprarlo, por supuesto, el libro. Hasta luego y felicidades. Bueno, tiene levantada la manita el doctor Arturo. Le voy a dar la palabra y luego Silvia y Edey, que nos acompañan desde zonas muy similares aparte. Adelante. Sí, algo muy breve. No fue mi intención me enviar un mensaje catastrofista, ¿no? mi intervención, sino más bien resaltar la importancia de la lectura, sobre todo del lector que lee por cuenta propia y que lee, o los estudiantes que leen materiales que no son de su propia disciplina. En la universidad, no sé si hablar en plural, pero he escuchado mucho la palabra transdisciplinariedad en las universidades, en la mía propia, cuando en realidad eso no es. Es decir, hay una separación tajante entre las humanidades, las ciencias llamadas duras, las ciencias sociales, nos vemos con recelos, etcétera, ¿no? La transdisciplinaridad en realidad es algo así, pues algo que no existe todavía en las universidades. Y cuando se habla de esta importante labor de la formación de lectores, el concepto de narrativa me parece que se puede ampliar un poco. Es decir, la narrativa no solo es la narrativa de la literatura, de los cuentos, de las novelas, de la poesía, si se puede contar como narrativa, sino que la ciencia produce muy buenas narrativas. Yo leo muchísima ciencia, de las ciencias naturales, y hay autores que son buenos. Aunque no lo crean, hay científicos que escriben muy bien, y son buenísimos. Entonces, yo creo que la alfabetización debiera de extenderse también un poco, es decir, entrarle a las ciencias. Es que desconfiamos también los unos de los otros, ¿no? Es que las ciencias son malas y no sé cuánto, etcétera, ¿no? O al revés, ¿no? Lo que decía Tatiana, ¿no? Se desconfía de las humanidades porque sí, no son útiles, ¿no?
en el sentido economicista. Pero pienso, por ejemplo, en un campo que es extraordinario, que es el de la divulgación de la ciencia. Es decir, a mí me gustaría que también los niños empezaran a interesar en las ciencias. Y existe un concepto, bueno, o más bien, existe toda una corriente que se llama alfabetización ecológica y que está dirigida a los niños principalmente. Es decir, a los niños se les enseñan leyes, principios, cuestiones científicas sobre ecología. Y hay todo un movimiento. Entonces creo que la narrativa se puede extender de manera muy natural a la divulgación de la ciencia, a la historia geológica de la Tierra. Hay una geóloga fantástica que tiene un libro maravilloso que se llama La conciencia del tiempo, en la que nos dice, bueno, creo que todos, habla pues, de los niños, de los jóvenes, debieran conocer acerca de la historia, pero de la historia profunda, aquella que va más allá del hombre, que habla de los 6.400 millones de años que tiene la edad de la Tierra. Y eso es una narrativa increíble, porque nos pone en nuestro lugar. El Homo sapiens ocupa una 6.000ª del 1% de la historia terrestre. Entonces, por eso impera esta visión antropocéntrica de que somos los reyes de la creación, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, creo que en ese sentido, desde mi muy modesta perspectiva, me parece que está bien. Lo de la literatura es esencial e ineludible, pero me parece que la narrativa se puede extender hacia otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí como inquietud. Gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias, doctor. Silvia, vamos contigo. Bueno, antes que nada, buenas noches. Quiero felicitar al autor, a los ilustradores y a los que participaron. Estoy en una comunidad de Yucatán en donde valió la pena, Eli. Gracias por invitarnos. Tomé la ruta, tomé un mototaxi con tal de llegar para escuchar esta magnífica presentación de este libro. Yo soy mediadora de una sala de lectura en lenguas nacionales. Practicamos mucho la lengua maya y estaba leyendo toda esta gama de oportunidades que nos ofrece este libro de Leer por Leer, en donde nos van a permitir construir puentes, nos van a permitir que los alumnos o los niños o los estudiantes despierten su imaginación, que la cultura hable por sí misma. Aquí en Yucatán nosotros hacemos todo lo posible por trabajar desde nuestra trinchera. Soy maestra jubilada y siento que ahora como mediadora nos están dando todas las oportunidades para desarrollar la literatura, la narrativa oral, como nuestros pueblos son memorias vivas, en donde nuestros abuelos tienen historias que contarnos, los mitos, las leyendas. Yucatán es rico en cultura y también en sus costumbres y tradiciones. Yo agradezco mucho. No me arrepiento, Eli, de haber salido antes de la clase. Estoy en Bellas Artes tomando literatura maya. Sin embargo, me llamó mucho la atención esta presentación y la verdad lo agradezco. Muchas felicidades, sobre todo también a las que nos compartieron y los que nos compartieron ese entusiasmo de haber leído el libro. Ojalá que en Yucatán haya llegado, ¿eh? Porque no sé en qué librería puede ser. Los más comunes aquí son Gandhi y Dante, entonces no lo sé. Pero al menos yo estoy muy contenta y emocionada de que este libro nos abre más posibilidades. Yo siempre he dicho que sembremos libros para cosechar más lectores. Y aquí estamos desde Yucatán. Muchas gracias. Muy amables por Silvia. compartirlo. Gracias. Hey, desde Campeche. Tu micro está apagado, querida. Entonces, no sé.
Pero bueno, en lo que Day abre su micrófono. Ya estoy, perdón, Perfecto, no adelante. le tocaba. Adelante, no continúa. Es que quería comentarles que Jesús Palomino, que está justo en el estado de Veracruz, nos comenta que también es importante recordar que los adolescentes y los jóvenes leen, porque muchas veces se nos va esa perspectiva, tenemos esta perspectiva de que ellos no leen, se los subestima, pero ellos sí lo hacen, por supuesto, pero también es importante, bueno, recordar que es valioso hacer mediación lectora. Adelante, Edey. Sí, pues primero que nada, Eli, agradecerte, la verdad, por esta maravillosa oportunidad de escuchar la presentación de este libro. De veras que te doy las gracias por haberte acordado de mí, por tomarme en cuenta. Mis felicitaciones a las autoras del libro. Sin conocer, la verdad que no tenía ni la menor idea de lo que se trataba el libro, pero ya con esta presentación me doy así como que un panorama bastante amplio. Algo que me llama la atención entre todo lo que comentaron, nos platicaron, tanto las autoras como los doctores y las demás personas que participaron, que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, es que estoy viendo o me doy cuenta, para mí siento que ese es un libro muy polifacético, porque hablan de que pues estaban pensando en niños, aunque sin querer clasificar, niños de primaria que saben leer, docentes, mediadores de lectura, pero también hablaron de la ilustración que el libro tiene, que tiene una muy buena ilustración, bonita, y alguien mencionó que se prestaba hasta para darle una lectura con simplemente las imágenes. Entonces, esto me hace pensar en que es un libro que lo mismo se puede utilizar para un docente, un adulto, un niño de primaria que sabe leer, como para un niño que no sabe leer. A través de las ilustraciones, ayudar al niño a crear la historia y ayudarlo a dejar volar su imaginación, precisamente, a que empiece a incentivar o a motivar esta creación literaria, vamos a llamarle, en el caso de un niño. Yo en mi sala de lectura he trabajado siempre con mujeres, con adultas, pero pues déjenme decirles que hemos leído literatura infantil, ¿no? De repente nos dimos a la tarea de que si era fechas de muertos, pues vamos a leer cuentos de miedo, ¿no? Y si es Día del Niño, pues vamos a leer lecturas infantiles. Y de verdad que hemos disfrutado también la lectura infantil aún como adultas. Yo tengo a una pequeña de 5 años que aún no sabe leer, mi nieta, y con ella, pues creo que este tipo de libros, como el que ahora nos presentaron, facilita precisamente el acercamiento a los libros, ¿no? Aunque ella los libros, sus libros favoritos, literal, ha memorizado los textos que yo he ido leyendo y a través de ver las imágenes, entonces ella lo va contando. Entonces creo que este libro va a ser muy útil pues desde cualquier edad, ¿no? Y no necesariamente para niños que sepan leer. La verdad que mi felicitación a las autoras, a todos los que participaron y que me dieron un panorama así muy, muy amplio. Y sí, yo creo que es un libro que vale la pena conseguir y obtenerlo. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Edey. Rafa, estaríamos cerrando contigo. Adelante, Rafa. Muy buena tarde. Muchas gracias, Eli, por esta grandiosa invitación y fabulosa presentación que tuvimos de este libro. Y, por ejemplo, a mí en este caso me da mucha esperanza el poder adquirir ese libro y lo voy a adquirir para poder compartir lecturas aquí en esta sociedad tan violentada que tenemos ahorita acá en Sinaloa. Y me da mucho gusto poderlo hacer para ver si se puede lograr algo, mejorar un poco más la perspectiva en cuanto a a nuestro entorno, porque sí nos está llevando un poco más la carreta de la violencia que la carreta de la ciencia, diríamos, o de la lectura, o de la especificidad de no violencia, pues. Entonces, esperemos seguir participando y pues
ya lo dijo alguien, es un libro para todas las etapas lectoras. Y así lo podría ver. Y gracias a todos los que participaron y una excelente presentación de todos ellos. Hasta luego, Eli. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, hay algunos que se están poniendo de acuerdo porque se han dado cuenta que están en zonas similares. Algunos están agradeciendo la experiencia de esta presentación. Yo solo quiero agradecer a nombre de Lengua de Gato este espacio esta es la primera presentación que hacemos de un libro virtual y de verdad es un honor para nosotros iniciar con este proyecto de presentaciones de libros directamente con Leer por Leer y con la calidez de todos los que estuvieron aquí en esta sesión. Yo quiero despedirme y agradecerle tanto a los ponentes los presentadores en esta tarde, como a los autores y a todos los que han tenido que ver con este libro, con un fragmento de un poema de Elsa Bornemann, porque finalmente creo que entre toda la magia y una de las cosas que más me gustaba a mí, uno de mis favoritos fue El Pregonero, en especial la selección que hicieron del pregón de Alberti, porque siento que tanto Tatiana como Ana Sofía, como todos los que participaron ahí, se convirtieron en pregoneros. Y eso tiene mucho que ver también con la actividad que todos nosotros hacemos en nuestros distintos espacios de formación de lectores, desde la escuela o desde otros espacios educativos. También somos pregoneros. Y quiero cerrar con Bornemann diciendo que también una de las cosas, y esto se lo dedico también al doctor Arturo, que tiene una trayectoria en la arquitectura, la importancia de los puentes. En su poema Puentes, Elsa Bornemann dice: yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de telas con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra invisible. Y tú, quien creyera, no los ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno, mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Y creo que eso es parte de lo que nosotros hacemos en la mediación de lectura. Dibujar puentes para encontrarnos con los otros. Y a nombre de Lengua de Gato, de verdad, muchísimas gracias por esta tarde maravillosa y a todos los que participaron. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Eli. Gracias, Muchas Eli. gracias. Gracias, doctora Tatiana. Gracias, que estén bien. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias.